Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. Y una vez más dando también la bienvenida a aquellos que se encuentran en los hogares. Dios les siga bendiciendo y les siga recuperando si es que están enfermos, y les siga proveyendo los medios para que una vez más pues puedan estar aquí entre nosotros, si así Dios lo permite. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana hablando de una clase. El título es ¿qué es pecado? What is sin? Y claro, hermanos, pues hay muchos versículos en la palabra de Dios de los cuales hablan acerca de la definición del pecado. Vamos a ver unos cuantos, sin embargo, nada más hoy en esta mañana, y vamos a entender lo que Dios nos dice cuando se habla de pecado, cuando se habla de desobediencia, que es básicamente lo que es transgresión a la ley. Y esto nos lleva, claro, al principio, al jardín del Edén, cuando pues Dios crea este bonito jardín en el cual iba a poner ahí a su creación máxima, que es pues el ser humano, right? Juntamente con su esposa, y les establece reglas y les da a conocer lo que podían hacer y lo que no debían hacer. El hombre, sin embargo, pues opta por desobedecer a Dios. Y ya sabemos la historia. Eva toma del fruto prohibido, come de él, y luego le da a su esposo para que él también coma. El esposo come, y pues ambos entran en el estado de pecaminosidad. Ahí empieza, hermanos, es el origen, ¿verdad?, de cómo la transgresión nos lleva al pecado. Y claro, las consecuencias se empezaron a pagar. La muerte entra, la muerte física y también la muerte espiritual. Separación entre Dios y el hombre. Y bien, hermanos, entonces pues el plan de salvación, el plan de redimir al hombre, ahí comienza también, que ya Dios, claro, ya sabemos, tenía ya planeado desde antes de la fundación del mundo, right? ¿Por qué? Pues porque Él así lo quiso. ¿Quién le va a decir a Dios, oye Dios, ¿por qué hiciste este plan así? Lo hubieras hecho así o asá, right? ¿Qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Cómo debe de hacer, cómo debe moldearlo, right? Ya entendemos, hermanos, y vamos entonces a investigar y a meditar en esto, ¿qué es pecado? Y vamos a ver unos versículos, como les decía, hermanos y amigos, y vamos a ver primeramente en Santiago 4:17, James 4:17. Vamos a ver lo que nos dice ahí Santiago 4:17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Una definición que a veces se nos olvida. A veces creemos nada más que el pecado implica solamente transgredir las leyes de Dios. Pero también aquí Santiago nos dice, ¿sabes hacer lo bueno? ¿Sabes hacerlo? ¿Conoces que tienes que hacer esto y no lo haces? Right? Dice ahí. Entonces le es pecado también. A veces se nos olvida esta definición, hermanos, y pecamos de esta manera. No hacemos lo bueno, lo que tenemos que hacer. Qué bueno que nos abstengamos de esto, de lo otro, de no decir malas palabras, de no hacerle mal al prójimo, etcétera, etcétera. Algunos dicen, no, yo no le hago mal al prójimo, yo siempre estoy, ¿verdad? Yo trato de evitar no hacerle daño a mi prójimo. Sí, pero ¿haces lo bueno? ¿Le haces un bien al prójimo? Pues no, entonces, ¿verdad? ¿Cumples tu parte como cristiano cuando ves alguna necesidad de algún hermano, hermana en Cristo, o alguno que aún no es ni siquiera cristiano, right? Y le brindas tu ayuda? Eso es bueno, right? Dice, si no lo haces, entonces ¿qué?
te es pecado. Sabes que tienes la necesidad de venir a alabar a Dios y no lo haces pudiendo hacerlo. Estás enfermo, no trabajas, etcétera, etcétera. La lista sigue, ¿verdad? Y no lo haces, decides no hacerlo. Bueno, mejor no, es que tengo que hacer estas otras cosas. Otra vez, pudiendo hacer lo bueno, que es venir a alabar a Dios, ¿verdad? Y eso es bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Cuán bueno y delicioso es que estar los hermanos juntos en armonía, dice el salmista también, ¿verdad? Qué bonito es estar aquí y siempre oramos a Dios, sigue teniendo misericordia Dios para que sigamos alabándote de esta manera, que provea los medios para que se lleve a cabo esta adoración, para que todos te alabemos de la manera que a ti te agrada. Habiendo enfermedad, sabemos, no es posible. Bueno, pues ahí está, gracias a Dios nos puso estos medios ya también, ¿right? Y pueden nuestros hermanos que están así en esta situación, pues sintonizarse también, ¿right? Y tener esta alabanza como iglesia del Señor también. Esta es una manera de pecar, hermanos, sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo nos es pecado. Que la palabra de Dios nos da también acerca del pecado en 1 de Juan capítulo 3 versículos 4 al 10. 1 John chapter 3 verses 4 through 10. 1 de Juan 3, 4 al 10. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Okay. Aquí también, hermanos, el apóstol Juan nos habla, se le llama Juan el amado, al que Cristo amaba, y nos da esta definición y es bastante directa, right? No anda con rodeos, no anda con, bueno, vamos a decirlo de esta manera, no, lo pone muy directo. Y nos habla este apóstol, el apóstol del amor, porque él habla del amor también, right? Y el amor de Dios. Pero también hace esa aclaración acerca de lo que es pecado. Primeramente dice el versículo 4, ¿right? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y ahí está la definición enseguida, pues el pecado es que infracción de la ley. Pues ahí está otra definición, infraction of the law. Infracción de la ley. Qué feo se siente cuando vamos en el camino y de repente vemos esa luz y ay, ¿qué hice? Ahí eran 80 y eran 70 nada más, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, no sé, a lo mejor no, hay uno por ahí que nunca le han dado un ticket, ¿verdad? No, a todos nos han dado, sí, yo creo que sí, ¿verdad? De cualquier cosa a veces, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero se siente muy feo cuando viene, ya sabemos y ni modo, aquí está tu ticket, tu boleto, como le dicen aquí, ¿verdad? Tu infracción. Y tienes que ir a la corte o hacer el defensive driving, las clases de manejo defensiva para que te quiten el ticket y no aparezca en tu record, en fin, ¿verdad? Pero no se siente bonito cuando te dan esa infracción. Así también lo espiritual, hermanos, no se siente bonito, ¿right?
En lo espiritual nos sentimos mal cuando ofendemos a Dios, cuando quebrantamos sus leyes. Nuestro espíritu se duele, right? Y si ya no te duele cuando haces una infracción de la ley, que ofendes a Dios, y ya no te duele, quiere decir que a lo mejor tu espíritu ya se murió, o tú, ¿verdad? Ya tu conciencia no te redarguye. Ten cuidado, porque a lo mejor ya se te está apagando por ahí, ¿verdad? El espíritu. Y acuérdense que no hay un versículo en la Biblia donde diga, si se te muere el espíritu, lo puedes otra vez prender, o Dios te lo prende otra vez, ¿verdad? Manténlo ardiendo. Pablo le dice a Timoteo, que no constriña al espíritu, right? Que no apaguéis, dice también que al espíritu, no apaguéis, o sea, tú lo apagas. Nadie te lo apaga. Jorge Chávez me apagó el espíritu porque él me ofendió, porque él me dijo. No. Tú lo apagas. No le puedes echar la culpa a nadie, hermano. Right? So, mantengamos ese espíritu. No infringamos las leyes de Dios, como dice aquí. Esto es pecado, infracción de la ley. Y el 5, ¿qué dice? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso Cristo vino, para deshacer al pecado, para abolirlo, para quitarlo, para darnos esperanza. En Él no hay pecado, dice. There's no sin in Him, right? Oh, no. Dios y el pecado no se pueden ver. Y eso es lo grandioso de la salvación y la redención, que Dios no pudo ver al pecado y Cristo pagó ese precio y estaba en la cruz, y por eso dice que volteó su cara, right? En ese momento, cuando Él estaba muriendo en la cruz. Y por eso Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ven ustedes? El precio del pecado allí en la cruz fue pagado. Cuando nosotros también cometemos infracción de la ley, hermanos, ofendemos a Dios, qué feo se siente. Y dice aquí que Él vino para quitar este pecado. No hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, nos bautizamos y nuestros pecados son perdonados en las aguas del bautismo. Y si permanecemos en Él, dice que no pecamos. Si seguimos en el camino. Por eso venimos a participar de la cena del Señor también, de este memorial, para que también nuestros pecados sean perdonados, para que sigamos teniendo vida. Todo aquel que permanece dice, en Él no peca. Todo aquel que peca, que no le ha visto ni le ha conocido. El mundo que todavía no viene al conocimiento de la verdad, está todavía en pecado. No le ha conocido. Y es por eso que necesita la redención de sus pecados también. Necesita esa limpieza de conciencia para conocer a Cristo. Porque dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Permanece en ese estado de pecaminosidad. Hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es ¿qué? Es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo. Para poder empezar a hacer justicia, pues tienes que ser justificado, right? ¿Tiene sentido? Para que tú, amigo o amiga, puedas empezar a hacer justicia, tienes que ser justificado. Y en Romanos 6:7, Romans 6:7, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién es el que ha sido justificado? Right? ¿Qué dice Romanos 6:7? Si alguien lo tiene, lo puede leer. El que ha muerto, ¿no? Porque el que ha muerto, así que ha sido justificado del pecado. Ahí está. ¿Y de qué muerte está hablando? No es de esa que te entierran 6 pies bajo tierra, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de la muerte espiritual. Si ustedes leen los versículos anteriores, Romanos 6, del 1 al 6, ahí te dice cuál muerte. Está hablando de la muerte en las aguas del bautismo. Ahí empieza la justificación. Ahí empiezas tú a poder caminar en justicia. Ahí empieza todo. Y es por eso que Juan nos dice, el que hace justicia es justo, dice, como Él es justo. Somos justificados.
de esa manera, cuando morimos en las aguas del bautismo. El que practica el pecado, dice el 8, otra vez, vayamos a Juan otra vez, 1 Juan 3:8, 1 John 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Ay, ahí está más directo ya Juan, ¿verdad? No le pone, como dicen ahí por el dicho, no le pone crema a los tacos, ¿verdad? No, derechito. El que practica el pecado es del diablo, punto. Cuando tú y yo también, hermanos, sabiendo que no debemos de hacer esto, porque nuestra conciencia nos redarguye, ya que somos cristianos, y como quiera hacemos y cometemos pecado, ¿quieres convertirte otra vez en el hijo del diablo? ¿O en la hija del diablo? Cuidado, hermanos, ¿right? No queremos, ¿right? Porque el diablo dice, peca desde el principio. Cuando él se sublevó ante Dios, cuando él, hermanos, se encaprichó en ser igual a Dios, pues Dios lo tuvo que quitar, ¿right? Y Dios lo manda a la tierra como castigo. Su castigo, pues a ver, ya vas a ser condenado, ya estás condenado, pero su trabajo de él es engañar a la gente para que se lleve a cuantos más pueda también a ese lugar de tormento, al infierno, ¿right? Entonces por eso dice, él peca desde el principio ya. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso vino, y cuando venía Cristo y estaba un endemoniado, por eso le decía el demonio, ¿qué quieres conmigo? ¿Verdad? O con nosotros, si era más de un demonio, el Santo de Dios o Hijo de Dios. Ya lo conocían, ¿verdad? Porque él venía a deshacer las obras. No es nuestro tiempo, le decían los demonios, ¿verdad? Todavía no. Todavía no, Cristo, ¿por qué has venido ahorita? Y le sacaba el demonio a la gente, Cristo, ¿right? Porque él vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Y dice ahí el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, si tú ya viniste a ser un hermano, hermana en Cristo, bautizada para el perdón de tus pecados, no debes de practicar el pecado, no debes de seguir practicando el pecado, ¿right? No está en nosotros, hermanos, eso como algo que tenemos que hacer, no, al contrario, lo tenemos que quitar. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí es donde muchos se agarran doctrinas falsas. Ay, está bien, no puedes pecar ya, ¿verdad? Ya no puedes pecar, o sea, ya tienes la salvación garantizada, ya no puedes caer. Ya aquí muchos se agarran malinterpretando este versículo, hermanos. No podemos pecar, es una realidad, hermanos. Si realmente quieres, no puedes pecar. Porque Dios te habilita y el Espíritu Santo te da a conocer lo que tienes que hacer. De esa manera no podemos pecar. Y somos más que vencedores si hacemos lo que tenemos que hacer. Ahí está, hermano. Tenemos ese poder de no pecar, es lo que está diciendo. Porque ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes la conciencia de Dios, ya tienes la mente de Cristo. Y ya tienen la salida cuando vienen las pruebas y las tentaciones. ¿Ven ustedes? Entonces, si pecas, es porque tú quisiste pecar. Pero tú podías no pecar. Tenías esa fuerza, ese poder. Tú escogiste pecar. Ahí eso es lo que está diciendo Juan. No que ya somos salvos, siempre salvos, ya no puedes pecar, ¿verdad? Puedes escoger pecar, sí, porque no somos títeres. No son marionetas, right? We're not puppets. Decidimos. Ahí está Juan reforzando esto, recordándonos, right? Y esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios, cuando somos nacidos de Dios, right? Dice ahí, porque es nacido de Dios. Permanecemos en Él, seguimos adelante, porque queremos ser agradables, right? Queremos hacer lo que a Él le agrada. Somos nacidos de Dios, dice. Y ahí está el versículo 10, más directo otra vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Ay, caray, so hay dos nada más, right? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No, yo no creo en la religión, yo no. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Seas ateo o seas lo que sea, agnóstico, seas lo que quieras ser. O eres hijo de Dios o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aunque digas que no crees en Dios, ¿right? Es una realidad. Y allá en aquel día te vas a dar cuenta si tú eres ateo o si tú eres agnóstico. Ah, caray, si era realidad esto. Right. Si era verdad todo esto que la palabra de Dios que se llamaba Biblia decía. Right. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está la diferencia. Si no haces justicia, y la justicia se basa en hacer la ley de Dios, right? Los mandamientos de Dios, ahí está. Si no cumples los mandamientos de Dios, pues te conviertes también en un hijo de Satanás, right? En ese instante, o una hija de Satanás, pídele perdón a Dios para que te perdone y sigas adelante en este camino que ya has escogido. Y también tiene que ver otra vez con quién, con el prójimo. ¿Se acuerdan? Amor ágape, ahí está, el amor a su hermano. ¿Qué era ágape otra vez? Amor ágape, buscar qué, ya por ahorita ya nos debemos de saber. Buscar qué, el qué, el mayor bienestar del prójimo, right? The maximum goodness, right? Or welfare of the other person. Lo máximo. No es nada más bienestar, no, es el máximo bienestar. Pongamos esa palabra ahí subrayada. Most benefit. Maximum benefit. Ahí está. Ahí se demuestra el amor ágape. Y ahí demostramos, hermanos, que amamos a Dios también. ¿Y que somos de quién? De Dios. Si no buscamos eso, amor ágape al prójimo, dice, no es de Dios, dice Juan. El mundo así está, hermanos. Tú me haces, yo te hago y doble. Tú me hiciste esto, yo vas a ver, me lo vas a pagar. Cuando menos lo esperes, te la voy a cobrar. Así es el mundo. Y el cristiano es muy diferente, ¿verdad? Debemos de ser. Porque somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está, hermanos, entonces. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado también es, ¿qué? Infracción de la ley. Cuidado con eso. Ojalá que sigamos haciendo lo que a Dios le agrada y no lo que le desagrada. También, hermanos, vamos a ver una tercera definición del pecado, third definition. El pecado también, hermanos, es injusticia, unrighteousness. Número 3. Injusticia. Eso lo vamos a ver, hermanos, ahí en 1 de Juan 5, 17 al 21. Más adelantito ahí, hermanos. 1 de Juan 5, 17 al 21. ¿Qué dice, hermanos? 1 John 5, 17 through 21. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Ahí está. Otra vez bien claro Juan, right? Ya terminando su primera carta. Toda injusticia es pecado. Otra definición. All unrighteousness is sin. Y otra vez, ¿cómo definimos injusticia? Pues todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos lo que es justicia? Pues en su santa palabra.
So, si te empapas de la palabra de Dios y dejas que el Espíritu Santo te guíe, el cual recibiste en las aguas del bautismo, entonces sigues en la justicia, sigues haciendo lo que a Dios le agrada. Tu conciencia te va a redarguir. Cuando viene algo, más o menos, hoy estará bien, estará mal, viene la conciencia y te dice, no está bien. Si tienes duda de algo, mejor no lo hagas. Si ya tu conciencia te está diciendo algo, como hijo o hija de Dios, right? Pues no lo hagas. ¿Para qué quieres tentar a Dios? Porque toda ¿qué? Injusticia es pecado. Y claro, dice, hay pecado no de muerte, gracias a Dios, que tenemos ese perdón de pecados, right? El pecado de muerte, claro, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Si tú decides no aceptar las condiciones de salvación, pues allá tú te condenas a ti mismo, como dice Juan 3, 17 y 18, ¿right? El que no cree que ya ha sido condenado, dice. El que no cree ya ha sido condenado. Ya cometiste la blasfemia del Espíritu Santo. Tú ya decidiste, yo no voy a creer en esto, es puro, te están lavando el coco, esto es un libro hecho por hombres, etcétera, etcétera, pues te condenas a ti mismo. Porque vas a seguir en la injusticia, no vas a llegar a conocer qué es lo que Dios quiere que hagas en tu vida, porque no vas a llegar a obtener ese perdón de pecados, no te vas a bautizar, ¿right? Y no vas a obtener el don del Espíritu Santo, que te puede guiar a la vida eterna. Toda injusticia es pecado, hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuándo nacemos en Dios? Right? En las aguas del bautismo. ¿Se acuerdan? Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, capítulo 3 del 1 en adelante, y le dice que tiene que nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Nicodemo no entendía, creía que otra vez se tenía que meter en el vientre de su madre y pues nacer de nuevo, ¿verdad? Estaba pensando en lo físico y Cristo le dice, no, es en lo espiritual, pero tiene que ver con el agua también, right? Agua y espíritu. No es nada más yo creo y ya naces de nuevo, right? O yo ya siento que Cristo está en mi corazón. Pues si no has participado del agua y del Espíritu, puedes creer muchas cosas, puedes sentir muchas cosas en tu corazón, pero el hecho es que Cristo demanda que nazcamos del agua y del Espíritu, ¿right? Porque si nacemos de Él, dice ahí que, si sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, entonces que no practicamos el pecado. Nos da, hermanos, asco el pecado. Cuando ya venimos a ser hijos de Dios, ¿right? Es me dan ganas de vomitar cuando veo algo que va en contra de las cosas de Dios, ¿right? Dice la gente, ay, ustedes se creen muy santos, se creen muy bla, bla. Si es en realidad hijo de Dios, hermanos, vas a aborrecer el pecado, te va a dar asco, y no es una exageración, ¿right? Y por eso dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice que le guarda. Está Cristo en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo y por eso nos da asco, lo aborrecemos, right? Y Dios nos guarda. Wow, what a blessing, right? Qué gran bendición, que Dios te guarda, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios te guarda. Cuando mi esposa, ¿verdad?, salió positiva de COVID al principio de la semana, sí, pues, no se siente uno bien, empieza uno a pensar esto y lo otro, etcétera, pero al final viene la paz de Dios. Bueno, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios. Estamos en sus manos. Eso es lo que entendemos. Y Dios es misericordioso. Siempre entendemos eso, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que Dios nos guarda, ¿right? Y el maligno, dice, otra gran bendición, dice, y el maligno que no le toca. What a blessing. Qué gran bendición. La protección de Satanás. And the wicked one toucheth
him not. Otra vez, Satanás tiene que pedir permiso para tentarte. Por eso dice que no te puede tocar. Dios sí le da permiso de que te tiente. Vienen las pruebas también, ¿right? Así como a Job, ya sabemos y todos conocemos el caso de Job, ¿right? ¿Por qué no pasó Job, right? ¡Wow! ¡Qué grande prueba! Una tras otra. Y él siguió con su fe en Dios. Siguió con su fe en Dios. Dios proveerá. Hasta la esposa reniega de tu Dios y muérete. Wow, thank you, honey. I thought you loved me, right? Pensaba que me amabas, amor mío. No, reniega de tu Dios y muérete. En vez de atenderlo, en vez de curarlo, ¿verdad? En vez de estar allí con él a su lado. Wow, qué mujer. Y así es, hermanos, el mundo. El mundo para sí mismo nada más, ¿verdad? El mundo no entiende de amor ágape, buscar el mayor bienestar del prójimo. El maligno que no nos toca, qué gran bendición, amigo, amiga. ¿No quieres tener esa bendición tú también de que el maligno no te puede tocar sin permiso de Dios? Puedes hacer, hoy en este día lo puedes hacer, si así tú decides, bautizándote para perdonar tus pecados, ¿verdad? Y sabemos, dice, que somos de Dios, el versículo 19, y el mundo entero está bajo el ¿qué? Bajo el maligno. And that is scary, right? Eso nos debe dar un poco de miedo también. El mundo entero está, hermanos, bajo el maligno. Todo lo que se ve en este mundo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios es por obra de Satanás. Por más pintadito que esté, por más que, bueno, esto realmente es bueno, no, esto dice Dios que es malo. ¿Cómo va a decir el hombre que está bien? Tú no juzgues, bla, bla, bla. Así se los quiere tragar a nuestros hijos el mundo. Y van a seguir viendo más y más en la televisión, en la radio, en internet, etcétera, etcétera. Bombardeados nuestros hijos, hermanos. Quizás ahorita estén chiquititos, pero van a crecer más después. Y van a abrir los ojos. Ay, no sabía de esto. Y Satanás los quiere tragar vivos. Y ahí es donde entramos nosotros como padres. Mi hijo, hija, esto es lo que dice Dios. No te dejes engañar por tus amistades o por tus influencias. Está bajo Satanás, hermanos, este mundo físico. Sin embargo, ¿quién está en control? Dios está en control. Dios le da permiso a Satanás y le pone sus límites también. Pero de que está, hermanos, él haciendo su trabajo, lo está haciendo. No es nada flojo Satanás. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, dice el 20, entendimiento para conocer al que es verdadero. Gracias a Dios por ello, right? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y a ti también, amigo, amiga, te puede dar entendimiento para conocer al que es verdadero, para quitarte esa venda que tienes bien puesta, bien apretada por Satanás, que no te deja ver lo espiritual, puro carnal nada más. That's about it, right? El mundo es nada más puro carnal. Hoy pues no se diga. Todos haciendo preparativos para el Super Bowl, ¿no? Y todo. De nada malo, si quieren ver, yo la veo en el Super Bowl, pero después del servicio, ¿verdad? No creo que en estos 34 años les haya dicho, hermanos, hoy no va a venir porque va a ver el Super Bowl, están los Cowboys. 34 años no han movido el servicio tampoco para acomodar el Super Bowl. Algunas iglesias lo hacen. Mueven los servicios para acomodar al Super Bowl o cancelan el de la tarde porque el Super Bowl viene. Aquí no va a pasar eso, hermanas. Primero Dios, a lo mejor sí, ya no estoy de hermano Chávez, a lo mejor ya. Alguien más, los varones van a decir, hermanos, que el Super Bowl así, ya no está el hermano Chávez, ¿verdad? Ojalá que nunca pase, hermanos, ¿verdad? Y si pasa, hermanas, ustedes se rebelan, ¿verdad? Hermanos, están bien torcidos ustedes y no se va a hacer eso, ¿verdad? Esperemos que no, hermanos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Satanás sí está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien, ¿right? Pero te puede dar a ti, amigo, amiga, este conocimiento para que le conozcas, entres a la verdad. Y estamos, me gusta como dice el versículo 20, la mitad, estamos en el verdadero, dice, right? And we are in him that is true.
No tenemos, hermanos, que dudas de que ¿será esta la verdad? Por mi mente nunca ha pasado esa duda. ¿Será esta la verdad? Yo creo que en la mente de ustedes tampoco, ¿verdad? Y si por ahí está pasando algo así en su mente, oren a Dios para que no dejen que Satanás los confunda. ¿Será esta la verdad? ¿Estoy en la verdad? Amén. Yo nunca he dudado. Ojalá que ustedes tampoco, hermanos. Y Juan lo dice, estamos ¿qué? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Amén. Cristo Jesús. This is the true God. Dice, y la vida eterna, la tenemos garantizada, hermanos, la vida eterna, si seguimos caminando en su justicia. Si hacemos a un lado el pecado, que nos dé asco, hermanos, el pecado ante Dios, que sea repugnante. Y es por eso que Cristo vino. Y es por eso que necesitamos su amor divino, como lo leemos en Juan 3:16, John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso necesitamos el amor de Dios, que mostró en la cruz, dando a su Hijo Jesucristo por usted y por mí en sacrificio. Por eso necesitamos también la gracia de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:8? Ephesians 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por eso necesitamos su gracia y somos salvos por medio de la fe, don de Dios también. Y por eso necesitamos, hermanos, también su sangre. En Romanos 5:9, ¿qué dice, hermanos? Romanos 5:9, Romans 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ven ustedes cómo somos justificados? ¿En qué? En su sangre. Y lo leíamos en Romanos 6:7, el que ha muerto, que ha sido justificado. O sea, la sangre de Cristo, hermanos, en las aguas del bautismo participamos de su sangre, y su sangre nos limpia de todo pecado. Necesitamos también al Espíritu Santo, hermanos, que nos guía, y su santa palabra, que nos da a entender, como dice Romanos 1:16, Romans 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente, y también que al griego. Poder de Dios para salvación, dice, poder de Dios para salvación. Por eso necesitamos, hermanos, esa fe que actúa, que obra en amor, como nos dice en Hechos 16:31, que dice, hermanos, Acts 16:31, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al carcelero de Filipos, ya lo hemos dado muchas clases de esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tienes esa fe. Tu fe, hermanos, al empezar a escuchar el Evangelio de salvación, vienes a entender y a empezar a creer, y luego la fe crece. La fe crece en ti y te lleva a ser bautizado. Te lleva al arrepentimiento también, claro, como dice Lucas 13:3. Si no os arrepentís, también dice, vosotros pereceréis, ¿qué? Igualmente. Te lleva al arrepentimiento, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista a los fariseos, que venían a ser bautizados por él. ¿Y qué le dice Juan? Generación de víboras. Él sabía por qué venían los fariseos.
hacer que frutos dignos de arrepentimiento les dice. Entonces sí regresen. Y ahí en lo que leíamos en el carcelero de Filipos, Hechos 16, dice que él tomándolos, ¿qué? Le hablaba la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, 32, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él hizo frutos dignos de arrepentimiento antes de ser bautizado. Les lavó las heridas, aquellos latigazos que les habían dado, y todavía sangrando, todavía quizás las llagas abiertas. No era nada más te echaban en el calabozo de más adentro, te daban latigazos también. No era como en nuestro día los arrestan y ahí están y viendo la televisión en la cárcel esperando que haga el juicio. No, hermanos, era muy diferente. Por eso dice que les lavó que las heridas y enseguida que se bautizó, arrepentido, para perdonar sus pecados. Necesitamos también confesar a Dios, como dice Romanos 10:10. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Romans 10, del 9 y 10 también, pueden leer Romanos 10, 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 10 y el 9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso cada vez que alguien se quiere bautizar y viene aquí al frente, le hacemos esas preguntas para que usted confiese delante de los testigos, para que usted también, amigo, amiga, declare la fe que tiene en Cristo Jesús, para que el mundo se dé cuenta de que tú crees sinceramente en el Hijo de Dios y lo hablas. Nadie te forza, nadie te debe de forzar. Yo hasta ahorita no he forzado a nadie, ¿verdad? No lo hemos esposado y ahora sí se va a bautizar porque ya es tiempo, ¿verdad? Y órale al agua, bien esposado, ¿verdad? No, voluntariamente tú pides ser bautizado, pero tienes que confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Le he preguntado muchas veces a la gente que viene de otras denominaciones y le dice, sí, yo me bauticé así como ustedes y usted hizo esta confesión de fe ante los hombres. Pues no, realmente no, yo nada más me apunté ahí y ya cuando hubo 50 o 100 personas yo me bauticé también. Aquí dice que tienes que confesar delante de los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo hizo el eunuco etíope. Y claro, pues tiene uno que ser bautizado, como nos dice Hechos 2:38. Vamos a leerlo, hermanos, ya para terminar. Hechos 2:38, Acts 2:38. Repent and be baptized, everyone, in the name of Jesus Christ. Todos, dice, ¿right? Todos los que ya tienen conocimiento. Es un deber bautizarte para el perdón de tus pecados, para que Dios te dé ese don del Espíritu Santo, para que puedas ser libre de este pecado, para que empieces una vida nueva en Cristo, para que nazcas de nuevo y empieces a caminar en la justicia de Dios. Y no acaba ahí, claro. Muchas veces la gente dice, ustedes ya nomás bautizan y ya, ¿creen que ya son salvos? No, claro que no. Dice Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 2:10, para terminar ahora sí, hermanos, Revelation 2:10. Con esto terminamos en esta mañana. Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amen. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.
Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Si tú, amigo o amiga, también ya tienes ese deseo de comenzar una vida nueva en Cristo, contáctanos para que Dios lo haga una realidad, y puede ser hoy, si así tú lo deseas. Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga.